Todo este encuentro vamos a abordar el Acuerdo Global de Comercio y Género, Comercio Exterior y Política Exterior Feminista. Tenemos como invitados a don John Preston, que es adjunto de la misión de la Embajada de Nueva Zelanda en Santiago. Es doctor en estudios hispánicos y latinoamericanos de la Universidad de Victoria en Wellington y lleva más de 5 años trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. También tenemos otra importante invitada, que es doña Marcela Otero. Ella es directora general de Asuntos Económicos Multilaterales y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un máster en Comunicación Estratégica de la Universidad de Adolfo Ibáñez, diplomada en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, y tiene muchos años de experiencia en política comercial y relaciones económicas internacionales. Finalmente, de la casa, nuestra directora, la profesora Dorotea López, a quien conocemos, ¿cierto? Directora de nuestra institución y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Agradecemos también la presencia de representantes del cuerpo diplomático del Perú, ¿cierto? Y de México, que son países que se incorporaron a la iniciativa de Chile, Nueva Zelanda, para este acuerdo global de comercio y género. El orden de intervención es el siguiente. Vamos a escuchar en primer lugar a la profesora Dorotea López, enseguida a don John Preston y finalmente a Marcela Otero. Directora. Muchas gracias, profesora Espaliar. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes y ya veo profesores de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuerpo diplomático, mi querido país. Para mí, primero quiero agradecer a la Embajada de Nueva Zelanda, Zelanda, depende de dónde se traduzca, y particularmente a Valentina, nuestra estudiante, quien hizo un muy importante esfuerzo por perseguirnos a todos, para que todos respondiéramos los mails y estuviéramos aquí. Y agradecerle a John y particularmente al embajador para ver esto. Y bueno, Marcela, que es como de casa, que es nuestra directora multilateral, quien nos conocemos, como decíamos, hace muchos años. Así que a mí me tocó un poco para no repetir más allá de... ¿Yo puedo cambiarlo? Y no lo puedo ver ahí, ¿cierto? Ya. Bueno, si no se cambia, gritan. Yo un poco para no repetir y claramente teniendo estos dos expertos, lo único que yo quiero hacer es un recorrido muy general sobre la relación entre género y comercio. Aquí veo a muchos estudiantes que pronto parten al congreso en la OMC de jóvenes sobre género y comercio, de las cuales estoy muy orgullosa porque se han metido en este tema a investigarlo con mucha seriedad, y es un tema en el que sin duda tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y eso hace que nos tengamos que plantear si los acuerdos comerciales pueden ayudar, cuál es el papel de la política comercial. Es cierto que el género está o no, es una estructura o no económica, tiene o no tiene vinculación. Y aquí yo creo que tenemos que hacer algunos tipos de confesiones en términos al trabajo que estamos haciendo y están haciendo los distintos países y los organismos internacionales. Y es que hasta hoy principalmente hemos hecho el trabajo sobre género en materia mujer. Ya hemos igualado género a mujer y hemos probablemente
no todos los países, Nueva Zelanda tiene también más trabajo, al igual que los canadienses, en términos de considerar la perspectiva más interseccional que tienen este tipo de diferenciaciones y que hay que incluir en la política comercial. Yo creo que está suficientemente demostrado que la economía tiene una estructura de género, por lo tanto el género no es neutral, hay un impacto. Y hay un impacto cuando nosotros diseñamos la política comercial sobre el género. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero es claro que no es más neutral. Por eso es tan importante el acuerdo, el arreglo global de género y comercio y todo lo que ha hecho todos los gobiernos por seguir esto. También tenemos que tomar en cuenta que hay muchos indicadores ya de cuánto crecería el Producto Interno Bruto si nosotros lográramos cerrar estas brechas de género. Y por otro lado, tener mucho cuidado con la vulnerabilidad. O sea, hay muchas cosas que damos por sentado. Últimamente hemos oído mucho sobre que damos por sentado la democracia y no lo deberíamos hacer, pero también las políticas feministas o las políticas de género tampoco las podemos dar por sentadas. Teníamos a Suecia, que estaba con la política exterior feminista, y cuántas veces no la usamos de ejemplo, y hoy día está absolutamente fuera de la proyección de este gobierno. Y la política comercial no sería la primera vez que empieza a abordar temas que no necesariamente son inmediatamente en la mente comerciales. La política comercial también en algún momento empezó a hablar de temas laborales y medioambientales, y en ese momento la gente no entendía el vínculo o se ridiculizaba el vínculo, y hoy día están y son parte esencial de los tratados y se entiende perfectamente esa vinculación. Y eso no quiere decir que no necesitemos más datos y más investigación. Y todos sabemos, y cuando empezamos a buscar los datos nos alarmamos de cosas que uno todavía no puede creer. O sea, todavía hay 33 países que tienen leyes de herencia solo para los hombres. Hay 84 que restringen en algunos sectores el trabajo femenino. Hay 43% de los países prohíbe en alguna de sus áreas la propiedad privada de las mujeres. Las mujeres dedican entre 1 a 5 horas en promedio por semana más a los cuidados, ya sea de ancianos o de niños, o de familiares enfermos, que lo que destinan los hombres. Y podríamos seguir en términos de estas brechas para dar cuenta de que existen y que además tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo enfrentando las barreras que tenemos y comprendiendo por qué no hay cambios en esta dirección. Y las principales barreras, como yo les comentaba, son las horas de trabajo no remunerado, el acceso a financiamiento, el acceso a capacitación, y sin duda existe una parte que no nos permite hacer estos cambios mañana o el viernes, en la mañana, no sé si es abierto, pero sí, la Subrey, ¿están invitadas? Las acabamos de invitar. La Subrey presenta la radiografía de mujeres exportadoras, donde entre ellas en algunos años preguntan para tratar de identificar las barreras que enfrentan las mujeres. Parte de lo que no hay cambios y que la literatura señala es porque, ya sea por el proteccionismo o lo que se llama el imperialismo cultural, que esto aborda muchas de las aristas que tienen, la subrepresentación de las mujeres en la toma de decisión de políticas públicas. No quiere decir que sea suficiente tener mujeres en puestos de decisión, pero sí se ha observado que mujeres en puestos de decisión muchas veces hacen muchas más políticas dirigidas a las propias mujeres. Falta de comprensión y análisis, y aquí es donde creo que ustedes tienen esa labor más que nadie. Chile, como Nueva Zelanda, como los países que han suscrito el arreglo, se dieron cuenta que el comercio ha rendido muchos frutos, pero que tiene desafíos para convertirse en un comercio inclusivo. Y para que haya un comercio inclusivo, tiene que haber políticas de igualdad de género para poder alcanzar. No sé cómo llegamos a ahí. Porque igual no sé. Bueno, tú ves aquí. A mí me gusta mucho eso en entender la diferencia que significa igualdad y equidad, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es equidad. Por eso tenemos que diseñar distintas políticas. Y las políticas comerciales, la siguiente,
han tenido como muchas áreas. Por un lado, las áreas más multilaterales, que es parte de lo que vamos a ver hoy, lo que se ha hecho en el APEC, la hoja de ruta de La Serena, el diálogo entre mujeres, lo que se ha hecho en la OMC, que es poco, pero va caminando porque hay mucha reticencia, pero hay un grupo ya informal, en las declaraciones ministeriales se ha logrado obtener algo, y lo que se ha hecho en la Alianza del Pacífico. Y probablemente el avance que más hemos visto en materia de género y comercio es de forma bilateral. No importa, lo estamos haciendo muy bien. Y en materia bilateral probablemente han sido los acuerdos comerciales preferenciales. Hoy día un 20% de los países aproximadamente tiene algún tipo de referencia a materias de género y comercio. Hay distintas formas de incluirlo, como pueden ser un capítulo, que probablemente el arreglo global que caería en esta, a pesar de que no está vinculado a ningún tratado, es una especie de un capítulo en términos de disposiciones que pueden o no transversalizarse en algunos casos. En otros hay reservas, excepciones, o se fijan algunos estándares legales, como puede ser el TMEC, UNSCA o el nuevo NAFTA, que tiene protección a los productos de mujeres indígenas. Hay ciertas disposiciones o excepciones dependiendo, luego les voy a poner un mapa para que vean un poco más o menos qué tipo de disposiciones hay en estos acuerdos bilaterales. Otro es el acuerdo que en los preámbulos suponen esto, y esto tiene que ver un poco con el acuerdo que tiene África en conjunto. Y hay acuerdos ya más ambiciosos y más de última generación que hacen afirmaciones positivas o que tienen estructuras de cooperación mucho más fuertes, donde ya hay financiamiento, donde las leyes no son lo que podríamos decir permisivas, como ya son soft law, sino que son leyes que tienen bastante o que pertenecen, entre otras, de las género y comercio importantes. Canadá-Israel, que antes el capítulo de género quedaba fuera del sistema de solución de controversias, es decir, si uno lo incumplía o no lo incumplía, no importaba. Sin embargo, ya los tratados más avanzados, como el de estos son un poco cuáles son las diferentes prioridades que establece cada uno de los acuerdos y que dicen relación con lo que cada uno de ellos contiene. Y para eso, hoy día la OMS tiene una base increíble en la que ustedes pueden entrar si quieren trabajar sobre esto. Chile, no es porque esté Marcen y yo la tenga aquí al lado, pero creo que Chile ha hecho un hincapié en esto. Y ha tratado de ir tocando todas las aristas de la relación género y comercio. Tiene la promoción del emprendimiento exportador, tiene el programa Mujer Exporta, que lleva mucho tiempo y que tienen otros países también, Antonieta ha estudiado. Ha tratado de generar datos a la invitación que yo les decía mañana de la radiografía de mujeres exportadoras, la tiene desde el 2017 y sin duda nosotros sabemos que en un mundo bien economicista y de datos hay que tener datos para pedir política y para hacer la política. Ha tratado de transversalizar el enfoque a través de sus distintos comités, tiene medidas de facilitación con enfoque de género, tiene un departamento al que fuiste directora en algún momento, que ha pasado por cambios de nombre, pero es lo mismo, porque hoy día se llamaba género y hoy día se llama comercio inclusivo. Pero tiene este departamento, genera distintos esquemas de consulta con la sociedad civil, que también eso ha sido importante, porque una de las críticas que se le hace a la OMC es que la OMC empezó de manera muy tardía su vinculación con la OMC, con la sociedad civil, a diferencia de otros países. Y tiene los capítulos de género y participa. La última para cerrar, antes de mi anuncio comercial, porque voy a hacer un anuncio comercial, es que lo importante de todas estas medidas, incluidas las que hoy vamos a tener el gusto de escuchar por Johnny y por Marcela, es que relevan la importancia de transversalizar el género. O sea, hay un discurso ya de que algo tenemos
que hacer porque hay un impacto más allá de lo ideológico, lo justo, lo que uno pudiese considerar, ¿sí? Definen objetivos, o sea, ya hay objetivos comunes para alcanzar y tenemos compromisos compartidos en esto. Ponen énfasis en las actividades de cooperación, aunque ustedes no crean, estos pequeños seminarios, la investigación que ustedes hacen, la participación que ustedes tienen, tiene un efecto en ir generando un discurso en esta dirección de reconocer la relación entre la política comercial y el género. Entre los pendientes es que nos faltan definiciones, porque nos queda muy claro qué es el empoderamiento, qué es la feminización del trabajo, qué es género, qué entendemos, dónde está la interseccionalidad. Creo que las redacciones tienen que ir más allá de las promesas o más allá de las buenas prácticas y los buenos comportamientos, con procesos de implementación más serios que tengan financiamiento y que tengan costos y tengan un mecanismo de cumplimiento. Al anuncio vamos. El anuncio es que acabamos de publicar un libro. No venía preparada, no tenía forma para trabajar. Acabamos de publicar un libro y otro libro con la OMC, donde está Camila, sobre los temas. Este sale a partir del 19 de octubre en Cambridge University Press y va a estar disponible en acceso abierto, o sea que no lo vayan a comprar por ningún motivo. Así que nuevamente agradecerle a John y a Marcela la oportunidad de compartir con ellos esta mesa y a todos y a todas, todas y todos los que nos acompañan. Gracias por su detalle. Muchas gracias, profesora López. Y ahora vamos a escuchar a John Preston, que va a compartir con nosotros los avances y desafíos de Nueva Zelanda, compartiendo la importancia del Acuerdo Global de Comercio y Género. Voy a hacer una pequeña disquisición. Este es un acuerdo que no es un tratado internacional, ¿ya? Para que podamos visualizar bien los compromisos y algunos de los problemas que evidencia la profesora López. Es un acuerdo entre estados, pero no tiene carácter vinculante. Entonces, es un instrumento de carácter político para que se sitúen algunos de mis estudiantes que están acá. Muchas gracias, John. Y tienes la palabra. ¿Quieres que te ayude con este PowerPoint? Tú nos ayudas. Tēnā koutou katoa. Ko John Preston ahau, he mana kawana tanga tuarua ahau, he Santiago Hiri ahau i Moana, no reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Buenas tardes a todos. Acabo de presentarme en Te Reo Maori, que es uno de los 3 idiomas oficiales de Nueva Zelanda. Soy John Preston, jefe de punto de misión de la Embajada de Nueva Zelanda en Santiago. Antes de comenzar, gracias por la presentación, les quiero contar un poco sobre mí. Llevo 6 años y medio trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. Antes de ser destinado a Chile, trabajé en distintos roles dentro de negociaciones comerciales, en el equipo de relaciones bilaterales con América Latina y en el equipo de políticas de APEX, donde conocí a otra de las panelistas hoy, Marcela. Antes de trabajar en el ministerio, hice mi doctorado en estudios hispanos y latinoamericanos en la Universidad de Victoria, Wellington, y además he vivido en Chile en 2 ocasiones. Hace 15 años hice un intercambio en la Universidad Católica y trabajé en Concepción en 2011 y 2012. Es un placer estar aquí hoy para hablar de lo que nos convoca, como dijeron nuestras expositoras, el arreglo global de comercio y género, al que me referiré como GTAGA por sus siglas en inglés. Este arreglo es un compromiso no vinculante. O sea, en nuestro sistema de Nueva Zelanda hablamos de los tratados, son los que suscriben los países de parte del mundo, pero diferenciamos entre acuerdos que son vinculantes y arreglos que son no vinculantes. Entonces el arreglo nació desde una institución plurilateral llamada el Grupo de Acción de Comercio Inclusivo, o ITAC, por sus siglas en inglés.
Durante la firma del CPTPP en marzo de 2018, hecho acá en Santiago, Canadá, Chile y Nueva Zelanda firmamos una declaración conjunta para promover el comercio progresista e inclusivo, comprometiéndonos a impulsar políticas comerciales más inclusivas para que los beneficios del comercio y las inversiones internacionales alcancen a más personas, especialmente aquellos que tradicionalmente se han visto excluidos, como los pueblos indígenas, las personas de menos recursos y lo que nos convoca las mujeres. El arreglo global de comercio y género fue el primer compromiso que generó ITAC. ITAC nace a partir del diagnóstico de que las empresas exportadoras obtienen mayores ganancias y pagan mejores sueldos, pero las empresas lideradas por mujeres o que emplean a un mayor número de mujeres tienen una participación mucho menor en el sector de exportaciones. Es decir, aunque el comercio global beneficia a las empresas, observamos que las mujeres tienen una participación menor en estos beneficios. Los signatarios originales de Yitaga en agosto de 2020 fueron Nueva Zelanda, Canadá y Chile, a los que luego se sumaron México en 2021, Colombia y Perú en 2022 y Costa Rica y Ecuador en este año. Me alegra ver representantes de las embajadas de Perú y México acá hoy. Vale decir que cualquier país está habilitado para ingresar a Yitaga. No existe ninguna excepción en ese respecto. Y también cabe destacar que hay un rol bastante fuerte de países latinoamericanos dentro del arreglo. También me gustaría destacar el rol de Chile antes de que se suscribiera Yitaga durante su año como anfitrión de APEC en 2029, 2029 puede ser. Donde relevó a un primer plano el empoderamiento económico de las mujeres a través de uno de sus logros clave, la hoja de ruta de La Serena sobre mujeres y crecimiento inclusivo. Con eso quiero destacar que Chile y Nueva Zelanda hemos sido socios en esta tarea desde hace tiempo ya. El objetivo de este arreglo es que con el tiempo se aumenten y desarrollen oportunidades más robustas para las mujeres en el comercio internacional y que los países que les suscriben contribuyan a promover estas consideraciones en los debates internacionales. Eso significa eliminar las discriminaciones basadas en género, la maternidad potencial, embarazo, identidad de género y orientación sexual, cooperar en buenas prácticas para asegurar la equidad de género en los espacios de trabajo, eliminar sesgos de empleo y oportunidades y promover la internacionalización de pymes lideradas por mujeres. También se trata de promover la participación de las mujeres con empleos formales y cooperar en medidas que apoyen la inclusión económica de mujeres indígenas y rurales. Yitaga, como ya les comenté, no es un arreglo vinculante, por lo que no hay un mecanismo que obligue a los países a implementarlo, pero existe un mecanismo para revisar los avances que cada miembro ha tenido. En 2023 corresponde realizar este balance y en base al mismo se harán modificaciones en los compromisos de los estados signatarios. El Yitaga es un ejemplo de lo que llamamos plurilateralismo abierto. Involucra un grupo selecto de países que se han unido para abordar y actuar en cuestiones específicas relacionadas con el género y el comercio. El plurilateralismo abierto difiere del multilateralismo, como en la OMC, por ejemplo, en cuanto a que no aspira a ser una institución internacional que abarque a todos los actores que existen en el campo del comercio internacional, sino que permite a países con intereses similares colaborar en objetivos compartidos sin requerir consenso o participación de todas las naciones. En asuntos de género, donde no existe un consenso entre culturas y naciones, como dijo la profesora Ortega, sobre la importancia y la profundidad del desafío que requiere la equidad de género, el plurilateralismo abierto es una estrategia para promover nuestras ideas, trabajar en conjunto y compartir buenas prácticas. Trabajar en el comercio inclusivo de manera plurilateral también nos permite ser más ágiles y ambiciosos, probando nuevas ideas y actividades y midiendo los resultados. En el caso de Yitaga, pertenecer a este arreglo también es una señal para otros países de un compromiso fuerte con estas agendas particulares que se puede traducir en mayor ambición. El plurilateralismo abierto, es decir, el trabajo concertado y ambicioso con países con quienes compartimos ideas similares en agendas específicas, es una característica importante de la política exterior de Nueva Zelanda, especialmente en agendas progresistas como el género, cambio climático y asuntos indígenas, sobre todo dada nuestra posición como un país pequeño que cree en y defiende el sistema basado en reglas. Por lo tanto, nos permite ser actores líderes y estar en la vanguardia. Y, como he dicho, en el comercio inclusivo hemos andado de la mano con Chile.
Para que tengan una idea del trabajo que se hace en Chicago, y eso no es la totalidad, es solo una muestra, les doy algunos ejemplos. En 2020, Canadá fue anfitrión de la primera reunión virtual de implementación de Chicago. La directora de políticas del Ministerio para las Mujeres de Nueva Zelanda, Rebecca Barnes, participó representando a Nueva Zelanda para discutir las políticas domésticas de empoderamiento económico de las mujeres. Canadá presentó sobre el uso del presupuesto público para promover la equidad de género y Chile presentó un programa de la agencia Startup Chile para promover emprendimientos liderados por mujeres. En 2021, las embajadas de Canadá, Chile y Nueva Zelanda en Berlín, en Alemania, organizaron un evento para promover las políticas de equidad de género en el comercio internacional, junto a organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y el gobierno federal alemán. En ese mismo año, la OCDE organizó una conversación con el ministro de Comercio y Crecimiento de Exportaciones de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, el entonces canciller Andrés Alamán, y la ministra de Pymes, Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ann, junto a mujeres líderes de negocios y la directora de Agricultura y Comercio de la OCDE, Marion Jensen. En esta cita discutieron el carácter innovador de la promoción de la equidad de género a través del comercio. La reunión de evaluación de la implementación de Chicago en 2021 fue organizada por Chile y en esa oportunidad participaron dos diplomáticos de alto nivel de Canadá, Chile y Nueva Zelanda, además de más de 130 representantes del mundo privado. Esta discusión se enfocó en promover oportunidades para las empresas lideradas por mujeres y ya se encuentran en condiciones de exportar. Y en 2022, Nueva Zelanda organizó un evento para discutir los desafíos de las mujeres en el desarrollo de las ciencias, tecnología e innovación, con especial foco en entender cómo y por qué las mujeres abandonan este campo y pensar colectivamente en formas de retener a más mujeres en él. Representantes de Canadá, Chile, México y Nueva Zelanda y 120 asistentes virtuales de 20 países se involucraron en esta conversación. En espacios multilaterales es más frecuente observar que los países miden sus resultados a partir de los compromisos que establecieron en mecanismos vinculantes, y existen estructuras e instituciones para monitorear, arbitrar y hacer valer esos compromisos. Los ejemplos que mencioné recién demuestran que en el plurilateralismo abierto es más factible implementar sistemas de benchmarking, es decir, que los países compartan su progreso en sus agendas de interés. En ese contexto se genera una cooperación para apoyarse y compartir experiencias y conocimientos en beneficio de todos. En Nueva Zelanda somos conscientes que aún quedan muchos desafíos, pero estamos también orgullosos de los logros alcanzados. Uno de los compromisos que asumimos bajo Chicago es monitorear la situación y las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso al comercio internacional. Comisionamos a la OCDE un informe en 2022 sobre la participación de las mujeres en el ámbito del comercio internacional. Este arrojó que las mujeres en Nueva Zelanda representan el 47% de la fuerza de trabajo total, pero ocupan solo el 40% de los puestos en empresas exportadoras. A pesar de que hoy el crecimiento de la participación de mujeres en puestos de trabajo vinculados a la exportación ha crecido más rápido que los hombres, la brecha de género persiste. Construcción, minería y logística son las tres industrias donde la brecha laboral es más grande en favor de los hombres, mientras que en salud, educación y hospitalidad las mujeres superan a los hombres. Las mujeres lideran empresas más pequeñas que los hombres en Nueva Zelanda, pero son más propensas a involucrarse en el comercio internacional cuando están a cargo de un negocio. En agricultura y pesquería y construcción, las mujeres aún presentan baja representación y participación en posiciones de liderazgo, mientras que en manufactura y servicios superan ligeramente a los hombres. Y la implementación de tratados de libre comercio en Nueva Zelanda ha disminuido los precios de consumo para los hogares más pobres en un 9%. Puesto que la vasta mayoría de los hogares es liderado por mujeres, podemos afirmar que nuestras políticas comerciales han beneficiado al poder adquisitivo de las mujeres. Y aprovecho esta oportunidad para indicar algunas de las respuestas de Nueva Zelanda a las brechas de género mencionadas. Desde 2018, el gobierno de Nueva Zelanda ha hecho un esfuerzo para incluir provisiones de género en sus acuerdos comerciales, lo que incluye tratados importantes, es decir, acuerdos como el CPTPP, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, o TEPA, por sus siglas en inglés, y los acuerdos de libre comercio con el Reino Unido y con la Unión Europea. Estas iniciativas permiten que las mujeres estén consideradas en la definición e implementación de políticas comerciales.
En 2020, Nueva Zelanda aprobó la Ley de Equidad Salarial, que permite a los trabajadores demandar igualdad de remuneración cuando están siendo objeto de discriminación basada en sexo o género. En 2022, nuestro Ministerio para las Mujeres presentó un reporte donde identifica brechas en acceso a redes de contactos, posiciones de liderazgo, información sobre cómo exportar y entrenamiento. Como resultado, el gobierno de Nueva Zelanda está trabajando en implementar las recomendaciones de este reporte para facilitar el acceso de las mujeres a estos recursos. Y en 2023, el gobierno de Nueva Zelanda organizó la primera delegación comercial compuesta exclusivamente por mujeres para promover las exportaciones de estas empresas a Australia, nuestro segundo mayor socio comercial, con el 15,9% de nuestras exportaciones. Para finalizar, debo decir que somos conscientes de los enormes desafíos que enfrentan las mujeres para poder acceder a los mercados internacionales. En parte, el compromiso que asumimos a suscribir Yitaga implica hacer todos los esfuerzos posibles por dimensionar y comprender en profundidad esta realidad. Si bien todavía tenemos una brecha importante en la participación de mujeres en empresas exportadoras y en posiciones de liderazgo empresarial, hemos incrementado de manera considerable nuestros esfuerzos por comprender este problema y por asumir estas carencias. El producto de este levantamiento de datos que hoy es posible que Nueva Zelanda tenga discusiones sustantivas sobre la importancia de considerar las importancias de género de nuestros acuerdos comerciales, mencionar explícitamente estos desafíos al momento de negociar tales acuerdos y legislar medidas concretas para poder paliar las brechas de género. No estamos orgullosos de las inequidades que existen en nuestro país, pero sí estamos muy orgullosos de ser uno de los países más ambiciosos en combatir las brechas de género. Tal como fuimos el primer país en dar acceso al voto a las mujeres en 1897, también estamos trabajando duro para ser uno de los primeros países en eliminar completamente las brechas de género en ingreso, participación en la fuerza de trabajo, participación en las empresas exportadoras y en la liderazgo empresarial. La plataforma que ofrece Yitaga nos ha permitido investigar a profundo este fenómeno, llamar la atención sobre los resultados que hemos obtenido y también comparar desafíos y soluciones con los otros países que han suscrito este arreglo. Esperamos seguir teniendo conversaciones honestas y extensivas con nuestros socios de Yitaga, así como pretendemos seguir expandiendo este grupo de alta ambición en equidad de género. Es importante destacar que ningún compromiso internacional resuelve los problemas de manera inmediata, pero hemos observado que nuestro trabajo alrededor de Yitaga nos ha puesto en un buen camino para mejorar el bienestar de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John, por la claridad sobre el acuerdo, su significado y la experiencia de Nueva Zelanda. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Marcelo Otero, quien nos va a contar la experiencia, la visión de nuestro país frente a este, bueno, en español se llama acuerdo. Lo han traducido así. No, Arreglo. Arreglo. Se llama arreglo. Lo traducimos. No sé, bueno, sí, no, porque a veces, bueno, las palabras son importantes, pero yo cuento la traducción de voy a poner arreglo. Ya. Gracias. Bueno, Marcela, por favor. Gracias, profesora. Me parece que tienen un problema porque está en PDF. Les paso el link. Perdón, ¿No pasa para abajo? no, pero mira, aquí está. Ah, como quieras. ¿Sí? Pero si quieren, miren, aquí está. Aquí está. Mientras lo ponen. Muchas gracias, profesora Espaillat. Gracias, profesora López. Gracias, John. No sabía que Nueva Zelanda había sido el primer país que dio el voto a la mujer. Maravilloso. Buen dato. Me da un gusto también, bueno, muy agradecida de la invitación. Me da un gusto estar aquí con todos ustedes. Vera Aurora de la Embajada de Perú y Jimena Mariscal de la Embajada de México, que juntas estuvimos el año en que Chile lideró Alianza del Pacífico y hicimos la hoja de ruta de la implementación de la hoja de ruta del Desarrollo Económico de las Mujeres en la Alianza del Pacífico. Y bueno, aquí a mi colega Camila del Ministerio. Estoy ansiosa de leer el libro también y el paper.
Va a pasar seguramente que nos vamos a repetir en algunas cosas, pero eso nunca está de más, sobre todo en estos temas que para todos quienes estamos aquí es tan relevante. No es que no nos hayamos coordinado, solo que a veces igual pasa que uno se repite. Sí, entonces, bueno, el arreglo global de género y comercio, bueno, la profesora Espaillat es más experta, yo no soy abogada, soy ingeniero, pero la historia básicamente fue que, claro, no había el ánimo todavía, esto fue muy vanguardista de hablar de acuerdo tal como decía la profesora, por el aspecto vinculante, y por eso hablaron de arreglo y en inglés arrangement. Pero al final del día en el lenguaje lo usamos igual como acuerdo. Esto nos vamos a repetir un poco con John, pero solo para ponerles en contexto, cuando nace esta conversación en los márgenes, siempre pasa en las reuniones internacionales. Era el año 2018, el año APEC Papúa Nueva Guinea, en que se hace reunión a nivel de ministros en ese momento del TPP, posteriormente CPTPP, no, ya era CPTPP, y aprovechan estos tres ministros de Nueva Zelanda, Canadá y Chile, empiezan a conversar sobre este comercio progresivo. Luego ya el 2019, tal como decía yo, en los márgenes de APEC Chile 2019, se hace un taller, porque APEC con Foro Cooperación se hace un taller, ¿cierto? Con foco en reducir las brechas de género. Y también el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Heraldo Muñoz, cita una reunión en Viña del Mar, donde ya esta cosa va tomando forma, y el año 2020 se firma el acuerdo en plena pandemia, 4 de agosto. Así que, y a nivel de ministros, una gran coordinación. Y a pesar de que estamos en pandemia, se logró esto que fue, tal como han dicho aquí, muy vanguardista y que ha sido, digamos, emulado en distintos foros, o sea, se lleva a la palestra, se comenta como buena práctica y como un acuerdo plurilateral muy vanguardista, me estoy repitiendo. El año 2020, el año 2021 lideró Canadá. Siempre en todos estos foros hay un país que preside, porque es una forma también de estructurar la implementación. El 2022 presidió Chile y actualmente preside Nueva Zelanda. Y aquí algunas de las cosas que les comentó John, ¿cierto? Las vamos a pasar rápido, pero ya la primera actividad de implementación, ahí está la foto de lo que sucedió, de lo que comentó John, que fue un intercambio de información, la primera que hicimos. Y ahí cada uno de los países, que en ese momento eran 3, en la de ahí arriba a la izquierda, cada uno de los miembros llevamos, todo esto era en pandemia, llevamos alguien experto para que hablara de su experiencia en políticas públicas de empoderamiento de género. Y la de abajo, en junio del 2021, fue este webinar que también comentó John, y que lo que hicimos acá fue como una relación cruzada, que quisimos ver experiencias del sector privado de cada uno de los países, pero lo que hicimos fue buscar una empresaria chilena que exportara a Nueva Zelanda, una empresaria de Nueva Zelanda que exportara a Canadá y una empresaria canadiense que exportara a Chile. Y cada una de esas 3 nosotros llevamos a Carolina Echenique, que es la CEO de Tika Chips, ¿conocen? Y también tiene Mulan de Chocolate, y ella comentó cómo comenzó, igual así a modo Steve Jobs en el garage de su casa. Y hoy día tiene esta gran empresa que ustedes han visto, además como ha diversificado y está exportando entre otros mercados Nueva Zelanda y Australia. Y fue muy interesante porque cada una de estas 3 empresarias contaron todas las barreras que encuentran en este tema del comercio internacional, tanto en las negociaciones con los proveedores, siempre, o sea, todas esas barreras, además de las barreras conocidas como el acceso a capital, ya cuando estás haciendo negocio a ese nivel, igual encontraban estas barreras. Entonces fue muy interesante escucharlas, y tal como dijo John, habían 120 personas conectadas y de muchos países que no eran del Guetar, porque eso también era parte de nuestra labor.
traer más países a la discusión. Y ya aquí cuando está Chile liderando el ITA y el GETAGA, en los márgenes de la reunión de ministros de comercio de APEC en Tailandia, hicimos esta reunión en la cual se abordó el plan de trabajo, ¿cierto? Que siempre se está actualizando. Ahí van a ver el ministro Connor, está José Miguel Ahumada, que yo creo que es profesor de muchas de ustedes, que era mi jefe, en esa época era el subsecretario de la SUPRE, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Y está la ministra Ing, que es la ministra de pequeña, un cargo súper largo de Canadá, pero el comercio exterior, básicamente. Y también ya ahí estaba México como parte de la red. También pasó rápido, pero aquí también que lo mencionó, yo le pongo fotos a lo que menciona. Aquí es cuando ingresaron Colombia y Perú, porque dentro de la implementación nos pusimos cada uno de los miembros del GETAGA la labor de traer a nuevos miembros, porque tal como dijo mi colega de Nueva Zelanda, el acuerdo, tanto el GETAGA como el ITA, que es el acuerdo madre, o sea, el grupo, están abiertos a nuevos miembros, pero para eso uno tiene que hacer una labor de outreach, de difusión. Y eso hicimos y nos dividimos el mundo. Bueno, y en Latinoamérica nos fue súper bien, porque básicamente todos los que han llegado son de Sudamérica. Ahí se unieron Perú y Colombia, bueno, como saben, hoy día ya está Costa Rica y Argentina, y próximamente vamos a la bienvenida a Argentina y Australia. Aquí más actividades de implementación, porque esto es sumamente relevante, porque uno firma estos acuerdos, pero lo importante es el plan de trabajo y cómo vas implementando las actividades de cooperación que allí se acordaron. Ahí en septiembre también usamos otro foro, en la OMC, donde tal como decía la profesora López, ya hay una declaración de empoderamiento económico de las mujeres que nace en Buenos Aires, en la Conferencia Ministerial 2017. Desde ahí se creó un grupo informal de género, pero en la OMC va avanzando, por supuesto, a otro ritmo, porque ahí sí que todo es vinculante, y hoy día es un grupo informal. Pero lo que hicimos fue que los y las embajadores de los países miembros de GETAGA, ya a ese momento del 2022, se juntaron en este desayuno, y ahí está también otra profesora de ustedes, que es nuestra embajadora ante la OMC, Sofía Bosa, que lideraba este desayuno, donde se habló, ¿cierto?, de cómo seguir promoviendo conjunto el comercio inclusivo. Y en el foro público de la OMC, que es cuando se abre la OMC todos los años a la sociedad civil, al sector privado, a las ONG, se hizo el año pasado una sesión especial para ver cómo representar a los exportadores que están subrepresentados, donde lidera, por supuesto, el sector de las mujeres exportadoras. Y ahí también estuvimos representados por la entonces jefa del Departamento de Comercio Inclusivo, Marcia Bano. Siguiendo con más actividades de implementación, en noviembre del 2022 nos tocó organizar un seminario de mujeres en STEM de los países del GETAGA. Y allí la que llevamos de Chile es la Barbarita Lara, la que está al medio abajo, que hizo estos sistemas de alerta sin tener internet. No tienes que tener internet, te llega alerta para desastres, que sé. Ella es experta en temas digitales. Bueno, en cada uno de los países ya se ve que ya tenemos más países miembros, llevaron sus expertas en STEM para compartir las experiencias, porque es clave esto de ir compartiendo las experiencias cuando se quiere avanzar en estos temas. Y además se hacen redes. Bueno, ¿y cómo ha ayudado el GETAGA a Chile? Que es el título que me gustó la profesora, llega un poco tarde al título. Bueno, un poco repetitivo, pero por supuesto hemos intercambiado conocimiento en relación a la desagregación de información por género, que es clave, como dijo la profesora López, porque si no, no sabemos hacia dónde avanzar. ¿Por qué estamos avanzando en STEM? Porque cifras nos dicen, y antes estuvimos hablando con la profesora de Español, de cómo hay menos alumnas que ingresan a carreras en ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería. Entonces, yo personalmente, yo soy ingeniero civil,
Y bueno, yo entré a la universidad de 350, en la católica, perdón, la católica. Se va a caer el techo. Creí que eras perfecta, Marcela, acabo de decepcionar. 50 mujeres, pero además ingresan 50 mujeres, pero debemos haber salido como 15. Muchas desertan en el cambio. Entonces, nos ha servido para intercambiar experiencias, sobre todo y aprender, algo como decía yo, Nueva Zelanda, Canadá, tienen muchas más herramientas desarrolladas para obtener datos. Canadá nos ha hecho muchas capacitaciones a nivel de gobierno en lo que es, por ejemplo, presupuesto basado en género. Pero hoy día Chile ya está el Ministerio de Hacienda avanzando en esta materia, tiene una unidad específica para ello. Entonces, es súper importante tener esta red, este espacio para ir intercambiando esas experiencias. También, tal como vieron en las imágenes, hemos usado todos los foros de los cuales somos parte como Chile, que Chile es un país que siempre ha estado abierto al comercio internacional y somos fundadores de la OMC, somos miembros de APEC hace 25 años, hemos sido sede 2 veces, usamos todos estos foros también en la OCDE, donde ya somos miembros hace más de 10 años. También en la Alianza del Pacífico, como les contaba, que se avanzó mucho en materia de género desde la creación del Grupo Técnico de Género en la Alianza del Pacífico. Y los presidentes firmaron una declaración el año 2020 de igualdad de género, que tiene su hoja de ruta, porque todo esto es muy importante, la hoja de ruta, para que los grupos técnicos puedan ir avanzando en las materias que acordaron las autoridades. Entonces, un espacio de colaboración y también esto ha sido una herramienta clave para nosotros en la SUBREI para institucionalizar estas materias. Primero le dimos visibilidad, ¿cierto? Pero además creamos un departamento específico, porque es una manera de irle dando la relevancia que tiene y que esté como parte de nuestro organismo. ¿Y en qué estamos trabajando actualmente en el DECADA? En el artículo 12, si ustedes me imagino que se leyeron el acuerdo, dice tal cual, los participantes considerarán, entre otras oportunidades para negociar la forma legal de este arreglo, ¿ah? O un instrumento a nivel de tratado sobre comercio y género. La primera revisión periódica de este arreglo tendrá lugar de mutuo acuerdo a más tardar 3 años después de su trámite. Entonces ya cumplimos el plazo y ahora en el grupo estamos hablando a nivel técnico de cómo vamos a hacer esta evaluación después de 3 años, porque es una clave también. La gente te pregunta, digamos, al final todo esto ¿para qué? Para la ciudadanía, para que haya más mujeres en comercio internacional. Las mujeres emprendedoras, bueno, ¿ha dado resultados? ¿Hay más mujeres en comercio internacional? Y ahí pasó el dato de que mañana se presenta la sexta versión de la radiografía de la mujer exportadora, donde vamos a dar datos muy interesantes. Y todo se relaciona, no es que uno pueda decir se debe al GETAGA o se debe a la Red de Acuerdos de Chile, pero se debe a todo eso más a políticas domésticas, a políticas internas, por supuesto. Es bien significativo que además esté la ministra de la Mujer mañana. Como que Sí, por todas supuesto. estas cosas se hacían muy aisladas y que Claro. esté la ministra mañana. Que Tal también cual. no de la historia. Bueno, y solo también para darle, me imagino que todo esto ya lo saben, pero además de GETAGA, quería notarles que todo esto va en una visión global y holística que tenemos desde la política comercial en Chile. Y fuimos pioneros, tal como se mencionó. Fue el primer acuerdo en el mundo que tuvo un capítulo de género, fue el capítulo en el acuerdo comercial con Uruguay, que se entró en vigencia en 2018, se firmó un poco antes. Y todo esto yo diría, incluso viene, cuando empezamos con toda esta visión de ponerlo en los acuerdos y todo, empezamos con la Alianza del Pacífico. Fue la presidenta Bachelet en una cumbre en Paracas, el 2016 o 2015, ¿sí? En Paracas, Perú, en que ella, los otros presidentes, porque así surgen estas cosas, conversaciones entre presidentes, te bajan el mandato. ¿Por qué no había un grupo de género en la Alianza? Entonces, hubo una mujer
que lideró eso y se bajó el mandato, se creó el grupo de género, se empieza a hablar de esta materia en el Alianza Pacífico y el 2020, 4 años después, se firma ya una declaración de igualdad de género y ya hay una hoja de ruta con miras al 2030, donde lo que hicimos fue transversalizar el enfoque de género en todos los grupos de la Alianza Pacífico, porque no hay nada que sea neutro al género. Y eso es un tema que es difícil de aceptar muchas veces por la audiencia, pero es así. La gente que veía el grupo de aduanas decía, pues no tengo nada que ver con esto. Claro que no. Porque de repente una mujer, cuando está llenando los certificados, yo qué sé, con un agente de aduana, a lo mejor le va a costar más pasar ese trámite, porque a lo mejor justo hay un hombre que lleva 30 años en el puesto y, no sé, le pone alguna barrera. Estas cosas pasan. Entonces, es súper importante que la transversalización en todos los grupos, cuando se trata de estas materias comerciales, me imagino que de todo. Bueno, aquí ven una línea de tiempo de los acuerdos comerciales en los cuales Chile ha incorporado capítulos de género. Y abajo van a ver bueno, el último es el de la Unión Europea, que se firma, es la modernización del acuerdo, y este tiene la particularidad, porque tal como hemos hablado, todo esto es buenas prácticas, son acuerdos, no están sujetos a solución de controversias, son de cooperación. Pero el acuerdo con la Unión Europea incluye un par de disposiciones que, aunque no es sujeto a solución de controversia, sí es sujeto a consulta entre las partes si es que alguien no lo cumple. Y entre esas disposiciones está el que los miembros, en este caso Chile y la Unión Europea, se comprometen a no retroceder, a no retroceder o a no dejar de utilizar algunas de las leyes que se tienen ya en los países por concepto de, o sea, leyes de no discriminación, digamos, el puesto de trabajo, el prenatal, el postnatal, para ponerlo por concepto de comercio e inversión. O sea que por mejorar o aumentar el comercio e inversión, los países se comprometen a no retroceder en las leyes que ya tenemos vinculantes en nuestro territorio. Me explico. Entonces, por ejemplo, si llegara una empresa que, no sé, no va a dar los 6 meses con Natal, estoy exagerando. No se puede. Por más que vaya a traer mucho comercio, porque ahí estamos diciendo, no por concepto de aumentar el comercio de la inversión, vamos a retroceder en nuestros compromisos en materia de equidad de género en nuestras leyes nacionales. Lo estoy poniendo fácil, pero puedo decir que estamos avanzando en el nivel de compromiso, que aunque no sea sujeto a solución de controversia, sí hay un compromiso que es bastante vinculante, porque es sujeto a tus leyes locales y hay consultas en el caso que alguno de los miembros piense que el otro no lo está cumpliendo. No me quiero alargar mucho más, pero solo decirles que también Chile también ha sido vanguardista con Nueva Zelanda en un acuerdo digital, porque hoy día ya tenemos que hablar de la economía digital. En parte la pandemia nos apuró bastante, pero hoy día la inteligencia artificial, la economía digital está presente en nuestros acuerdos, y Chile con Nueva Zelanda y Singapur firmaron un acuerdo que se llama DEPA, que es un acuerdo de economía digital. ¿Y por qué les menciono esto? Porque tiene una disposición para abordar la brecha digital de género. Y lo mismo tenemos en otros capítulos, porque también negociamos capítulos de comercio electrónico en nuestros distintos acuerdos. Y finalmente, y esto porque igual les voy a dejar la presentación, ya la tienen, referirme a la política exterior feminista que se lanzó el 8 de marzo, que forma parte del programa de gobierno y que uno de sus pilares es comercial. Y no les voy a repetir todo lo que sale ahí porque es básicamente lo mismo que hemos estado hablando, pero está establecido en la política exterior feminista de Chile las actividades que hemos realizado tanto a nivel bilateral, plurilateral y regional y multilateral, el seguirlas promoviendo, y está guietada en nuestra política exterior feminista dentro de las líneas de acción. Ahí mismo dice, en coordinación con los miembros del IETAGA continuaremos difundiendo
en foros económicos multilaterales de instrumentos y demás. Bueno, y ahí vamos a seguir trabajando en comercio inclusivo porque sabemos que, como decía alguien, hoy día estaba en un foro de la OMC, no es solo justicia, no es solo porque así tiene que ser, es porque somos el 50% de la población. Así que, bueno, no los voy a repetir más, me imagino que lo más entretenido sería escuchar sus preguntas. Gracias, Marcela. Yo estaba escuchando antes del paso de distintas inquietudes. Algunos que hizo la profesora Dorotea habló de la vulnerabilidad. John, ¿cierto? Se refirió a el carácter más vinculante, a la lógica que tuvo este paso. También del sistema de seguimiento. Marcela, ¿cierto? El grado importante de este primer avance. Yo celebro este arreglo. Es lo que a mi juicio en relaciones internacionales se conoce como los like-minded states, estados que comparten intereses, preocupaciones. Creo que es un gran primer paso, sin lugar a dudas, porque todas las cuestiones ligadas al género plantean una cuestión de enorme resistencia de parte de distintos actores. Y ahí tengo que decir, no solo hombres, también de propias mujeres. Entonces, esto es un primer paso que yo creo que tiene la relevancia de poner a un nivel cierto plurilateral y esfuerzos por situarlo a nivel multilateral, que es significativo. Y Marcela aludió también al acuerdo, a la modernización del acuerdo de Chile-Unión Europea y el compromiso de no retroceder. Sin embargo, creo, y me alegró ver en el acuerdo este compromiso de avanzar hacia cuestiones más vinculantes. Porque todas estas materias que, cierto, implican cambios en definitiva culturales, dependen de agentes políticos. Entonces, claro, yo puedo tener un compromiso de no retroceso, pero si hay ese retroceso y yo no tengo un sistema de solución de controversia, uno podría pensar incluso en sistemas parecidos a los de los derechos humanos, ya que lo están conversando, ¿ah? En donde es la persona o el grupo de personas que se puede dirigir contra su Estado porque no ha cumplido, más que de Estado a Estado. Es un poco lo que uno está viendo también en litigación en cambio climático, donde son las personas, la asociación de personas, los que en base a compromisos de derechos humanos están exigiéndole a sus estados, ¿cierto?, que cumplan sus compromisos. Porque efectivamente la lógica a nivel de tratados internacionales, estoy pensando en el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, es normas que sí son vinculantes, pero que en definitiva uno podría decir son de soft law. ¿Ah? Porque son, sí, está la obligación, pero el compromiso es de tal calidad o está apreciado de tal manera que, bueno, al final queda discrecionalidad del Estado, que entiendo en estas materias como que no hay muchas más vías de avanzar a nivel estatal. Pero si uno piensa en mecanismos de consulta que emulen, no de nombrar inversiones extranjero Estado, porque ahí Sí, no vale, sí. tenemos ningún problema. Pero sí rescatar mecanismos de solución de controversia que están presentes en los tratados de derechos humanos, que ofrecen sobre todo vías de reclamación a los que se quedan más atrás. Porque es muy válido tomar el conocimiento, el dato que proviene de aquellas que han logrado avanzar en esta materia.
me parece muy relevante, pero no hay que dejar de preocuparnos de las que se quedan atrás. Y ahí esos mecanismos de solución de controversia, yo diría que más que de Estado, que tiene que haber mecanismos de consulta, Estado a Estado, por supuesto, pero uno podría pensar en mecanismos más, a lo mejor copiar, no sé, estoy pensando en Huerta en este minuto a partir de lo que ustedes expusieron. Entonces, por ejemplo, pensar algo así como un tribunal permanente, como que está pensando la Unión Europea para la inversión, y ahí quiero que la inversión, porque sé que es un tema más complejo, pero eso no sé, en mi reflexión a partir de las distintas intervenciones, ¿sí? Y entonces ahora ofrezco la palabra a los y las que están conectadas y los que están en la sala. Tenemos una pregunta de Costa Rica, del profesor Solano, que es cátedra OMC Costa Rica, Ya. y que hace su doctorado en este tema de Bueno, manda sus saludos, el de Costa Rica, y nos dice, ¿cómo transversalizar el tema con acciones precisas más allá del discurso? ¿Cómo medir o evaluar el impacto de la transversalización de la perspectiva de género? Y Jimena, si quieres, contamos una, Por favor, sí. porque esa es para John y para Marcelo. Si quieres te acercas, pueden escuchar los que están conectados. Sí. ¿Hablo fuerte? No, es que saben lo que pasa, que no se escucha bien, se pierde cuando me... Tenemos un micrófono que camina, ¿no, Andrea? Sí. Pero como hay el cerca, no están formando. Bueno, gracias por este necesario evento y gracias por invitarnos. Muy contenta de estar aquí. Y tengo un comentario, un pequeño comercial y una pregunta, que entonces va a ser como muy rápido. Primero, bueno, pues agradecer el espacio y es un gusto verlas de nuevo y trabajando estos mismos temas. Y primero agradecer también que se haya vinculado la política exterior feminista con este tema, porque la política exterior feminista no solamente es tener más mujeres en la diplomacia y más mujeres en política exterior, sino que haya realmente una transversalización del género en todos los temas de política exterior. Y la política comercial, el comercio exterior, es un tema de política exterior que requiere de la transversalización de la perspectiva de género, como lo es la cooperación internacional. También tenemos que trabajar en la inclusión de la perspectiva feminista y de género en la cooperación internacional, en las políticas de protección al medio ambiente y, bueno, otras tantas. Y aquí el pequeño comercial y también en el marco de la Alianza del Pacífico, y estoy de acuerdo con Marcela que hemos avanzado un montón en la Alianza del Pacífico en temas de género, y gracias justo al Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico se publicó un estudio sobre la participación de las mujeres en las negociaciones internacionales comerciales, que es importante. ¿Cómo? Sí, pues sí, es parte de la... ¿Qué se hizo aquí? Exactamente. Y justo como no lo mencionaba, me parece Bien, importante que lo veamos, porque o sea, es incluir el género en el lenguaje, pero incluir a las mujeres en las negociaciones. O sea, eso tenemos que estar en la mesa para que aseguremos que haya una perspectiva de género. Y bueno, aquí ya mi pregunta, y es que está relacionado con el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile. El próximo año cumple 25 años, y como parte de la relevancia y como para darle más relevancia a todo lo que se ha logrado con este tratado y las relaciones bilaterales entre México y Chile, no solamente en materia comercial, sino en materia política, se están iniciando las negociaciones para una modernización del tratado. Y dentro de esta negociación incluye que se incorpore un capítulo de género, que se incorporen disposiciones en materia de género en el tratado que no las tenía. Entonces, y aquí mi pregunta, y es que nosotros vemos el GETAGA o el Arreglo Global de Comercio y Género como disposiciones modelo. O sea, que no son vinculantes, pero se pueden tomar y aplicar en otro. Entonces, ¿cómo ven ustedes la posibilidad justo de eso, de que se tomen las disposiciones que ya tienen el tratado y se incluyan en tratados que sean vinculantes? O sea, no necesariamente estaríamos
pensando en negociar un acuerdo global de comercio y género que sea vinculante, sino que podamos usar esas disposiciones para que sean vinculantes en otro lado. Entonces, ¿cómo verían ustedes esa posibilidad? Uno, y la segunda, muy rápido, solamente como su opinión de cómo incluir al sector privado en esto. Eso es porque todo esto estamos hablando de negociaciones gubernamentales, pero pues para que no seamos solamente mujeres hablando sobre temas de mujeres y empresarias, sino incluir a todo el sector privado, incluyendo hombres y mujeres en estos compromisos. Muchísimas gracias. No sé quién prefiere responder, Marcela. Muchas gracias por las preguntas. Primero, para responder al profesor Lozano, Solano, perdón, yo tengo aquí puesto Solano. ¿Lo tienes bien escrito? Lo tengo bien escrito y lo dije mal, perdón, profesor. Profesor Solano, y después, por supuesto, John me complementa. La primera pregunta era cómo transversalizar en concreto y no solo en el discurso. Quise referirme a eso en mi presentación porque creo firmemente que los planes de implementación son clave y ahí es donde hacemos acciones concretas. Y en todo esto, en la hoja de ruta de la Alianza, en la hoja de ruta de APEC, lo que hemos hecho es transversalizar el enfoque a todos los grupos técnicos, donde están las distintas agencias de todos los países que componen ese acuerdo. Entonces estamos llevando el enfoque de género al grupo de transporte, al grupo de pymes, al grupo de educación, al grupo de aduanas, facilitación de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, una forma concreta de transversalizar es a través de este plan de acciones que se hagan. Además, si uno va a mirar los capítulos de género, no en todos, pero en la mayoría, también dice una cláusula de que trabaje con otros capítulos del acuerdo, que también eso tiene que ver con la transversalización. Hicimos, por ejemplo, en nuestro acuerdo en nuestro capítulo con Uruguay o con Argentina, hicimos conversaciones tanto a nivel público como con los sectores privados del capítulo de compras públicas, por ejemplo, con el capítulo de género. Entonces hablaban los especialistas de los distintos países, ya sea en la Alianza Pacífico o en el bilateral, sobre temas de compras públicas con enfoque de género, donde Chile tiene una experiencia que contar por el sistema de compras públicas, el sello mujer, etc. Entonces, buscamos una implementación concreta a través de estos planes de trabajo. Todos los capítulos mandatan la creación de un comité de género. Entonces, ese comité tiene por obligación hacer cumplir, hacer cumplir las actividades de cooperación. Y además de eso, por ejemplo, en el mismo Guetaga, que es a lo que también me referí, viene esta revisión a los 3 años, donde se va a evaluar también cuál ha sido el impacto. Igual es poco el tiempo todavía para evaluar el impacto, pero la evaluación de impacto está siempre presente en la discusión. Y en este minuto estamos discutiendo en los países de cómo vamos a hacer esta evaluación de impacto. Nueva Zelanda y Canadá ya tienen una buena experiencia porque lo han hecho con el CPTPP, con algunos capítulos, y ahí le voy a dar la palabra a John para que lo explique más. Pero hay mecanismos y estamos en eso. Y a Jimena, muchas gracias por tu comentario, tu pregunta. Primero, en relación a la modernización del TLC con México, en efecto, nosotros comenzamos incorporando capítulos de género en nuestros acuerdos comerciales y ya de ahí en adelante siempre lo estamos incorporando. O sea, en cualquier nueva negociación o modernización, nuestra propuesta siempre va a ser que haya un capítulo de género. Sí, de todas maneras, si uno ve las disposiciones del Guetaga, tiene disposiciones que son bastante, sin ser vinculantes, por supuesto, pero son súper específicas, como las que hay en comercio y servicio, en otorgamiento de licencias por comercio y servicio, y también en conducta empresarial responsable, que es otro tema que estamos poniendo en todos nuestros acuerdos comerciales. Entonces, sí, de todas maneras sirve como modelo. Y también en el Guetaga está el no derogar o no retroceder en las leyes nacionales de equidad de género. Y finalmente la relación con el sector privado es clave.
es clave en todo esto, porque finalmente nosotros trabajamos para los y las para los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros desde la Subrey tenemos un consejo de la sociedad civil por ley, con el cual, y de hecho, mañana en la tarde tengo que hablar sobre lo que estamos haciendo en PYME, nuestros acuerdos, y ya hemos hablado de lo que estamos haciendo en género, y sobre todo también para recibir su insumo. También en todos los foros siempre hay un consejo empresarial. En Alianza del Pacífico está el consejo empresarial de la Alianza del Pacífico, y en APEC tenemos el consejo asesor empresarial ABAC, por la sigla en inglés, el cual en Chile está compuesto también con equidad y género. Entonces, para no robar más tiempo, pero sí, son dos temas claves que tenemos en la agenda. Gracias por las preguntas y por la respuesta de Marcela, que creo que resultó que podría decir, pero voy a tomar un par de respuestas. En términos de medir o evaluar transversalmente el impacto de estos arreglos, de estos temas, claro que, como dijimos al comienzo, este es un tema en el comercio de género que está naciente, no lleva tanto tiempo tampoco. Entonces, el proceso de medir y evaluar también es un proceso en curso. Como Marcela aludió, este año lanzamos lo que es, para seguir con todos los acrónimos, ¿no? Lo que es la revisión de CPTPP de Nueva Zelanda con el enfoque del ITAC, del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo. Un documento de unos 80 páginas, pero hace un análisis de cómo el CPTPP ha influido en comercio inclusivo, enfocando en pueblos indígenas, en género, en pymes, en medio ambiente y cambio climático, desarrollo económico regional, doméstico, y derechos laborales. La verdad es que en términos muy breves, pero que recuerdo cuando lo leí, claro que 3 años no es mucho tiempo para ver, evaluar y poder decir que vino de un impacto directamente de CPTPP, que necesita más trayectoria, pero también demuestra señas positivas por el impacto de CPTPP y esos compromisos, provisiones inclusivos. En términos de la pregunta de Jimena acerca de incluir las disposiciones en un acuerdo vinculante. Claro, creo que recaigo también en la misma respuesta, que es un proceso largo y obviamente es más fácil y más rápido en la vanguardia comenzar con arreglos no vinculantes que pueden usar como en APEC, por ejemplo, también, que es un foro no vinculante para incubar ideas, probar nuevas cosas, buscar soluciones, comparar las experiencias y las evaluaciones. Entonces yo creo que a través de ese aumento de conocimientos y prácticas es muy posible ver cómo eso se puede traducir en acuerdos vinculantes con el tiempo. Y desde la perspectiva de Nueva Zelanda, también para nosotros obviamente es importante levantar conversaciones, consultas no solamente con el sector privado, con todo lo que es de la sociedad civil, ¿no? Con grupos de empresas, con otras partes interesadas en el comercio internacional, en el Consejo de sindicatos, con grupos de Maorí también, que tienen un interés particular en el comercio internacional. Ha sido un trabajo intensivo y enfocado en los últimos 5 o 6 años de mejorar y aumentar nuestra consulta con la sociedad civil. También como parte de, ahora voy a cambiar un poco de tema, como parte de recuperar la licencia social por el comercio internacional, que ha sido algo que decayó en medio de los décadas 2010. Una parte de esa respuesta es demostrar que el comercio internacional puede cumplir con las expectativas de las poblaciones y cumplir para las personas, para que lo sientan, ¿no? No es solamente a favor de las grandes empresas, puede hacer
promover inclusivo, sostenible, pero además hay que involucrar a las personas para poder escucharlos, tomar sus perspectivas y también demostrarles, explicarles los beneficios, porque si no, Marcela y yo vamos a terminar sin trabajo. Sí, eso también forma Los parte esperamos aquí. de nuestro trabajo No, yo en realidad solamente súper rápido, bueno, decir que como mencionaba, más desde el punto de vista académico, Canadá tiene todo un sistema del Gender-Based Analysis, que tiene análisis ex ante y ex post que pueden ser utilizados como instrumentos cualitativos y cuantitativos de medición, si uno lo quisiera hacer. Ahora, yo también siempre he creído que aislar una política y saber cuánto es el efecto de esa política es un poco mágico, porque yo creo que la única manera de resolver de verdad los problemas de género es que tú logres tener como las dos aproximaciones, es decir, lo que en inglés se llama el bottom-up y el top-down. O sea, si tú no haces modificaciones nacionales, pues de nada sirve firmar muchos capítulos, porque la legislación nacional tiene que acompañar a esto, y si no suscribes todo y lo traes internamente, tampoco tiene mucho sentido. Así que es muy difícil, y a veces, como decía Marcela, solo hay una, por ejemplo, solamente la llamada de compras públicas logra muchas veces transversalizar mucho más en términos de acción que lograr mucho eso. Y lo que pregunta Jimena, gracias Jimena por el anuncio de nuestro estudio realizado aquí, perdona que no lo mencioné, pero lo que sí es que creo que si no es para el sector privado, no sé para quién sería todo esto, porque creo que es el único finalmente, o sea, es cierto que hay parte de un imaginario colectivo y un discurso público que hay que instalar, pero finalmente género y comercio es solamente subir a las mujeres en los distintos ámbitos. Entonces, y yo ahí sí creo, bueno, nuestro querido país desapareció por México, pero yo sí creo que el trabajo con las entidades de promoción de exportaciones se vuelve esencial. O sea, la concatenación de las políticas y sus efectos no tiene ningún sentido hacerla aislada. Por eso comentaba que en parte me gusta mucho ver que mañana está la ministra de la Mujer también, y está el director de ProChile, y hay un trabajo que se transversaliza en el fondo, si ese es el concepto. Bueno, muchas gracias a los tres. Otra vez, gracias Valentina por haber organizado. Un aplauso a Valentina. Y hay un café de cortesía. Café de cortesía. A que están invitados todos los que están aquí. Muchas gracias y hasta ahora. Sí,